Muchas gracias a la gente de Colectora por la invitación. A ustedes por la presencia un sábado a la mañana. A veces pienso si lo nuestro es un deseo o un masoquismo decidido. No importa. Bueno, la verdad estoy muy honrado también de estar en esta mesa con Mariano y sobre todo con Juan. He sido y soy un lector de la obra de Juan. Y bueno, hay algunos libros que me parece que tienen mucho que ver con lo que se ha estado hablando en este simposio. Bueno, el título del simposio tiene dos términos, analista e institución, con la particularidad que es subinstitución, ¿no? Así que primero el analista. Digamos, no hay definición exhaustiva de analista. Eso resulta para algunos un problema para la salud del psicoanálisis, pero es cierto que cada vez que se ha querido definir o reglamentar el analista, se ha llevado la cosa a cuestiones peores, segregativas e inmovilizantes de la práctica. Así que Lacan tampoco ha hecho mucha definición, o ninguna, prácticamente, sobre el analista. Siempre se da por supuesto. Hay algo que es muy interesante que me recordó mi amiga Noemique, es que en la conferencia, en el Congreso de Estrasburgo del 68, Lacan dice algo así como que, no habiendo recogido ninguna cuestión importante o gravitante de su escrito Variantes de la cura tipo, él decide llamar el psicoanálisis como toda cura que se espera de un psicoanalista. Esto parece como una de esas definiciones de murciélago o hasta una broma, ¿no? Porque el psicoanálisis, sea tipo o no, es el tratamiento que se espera de un psicoanalista, con lo cual un psicoanalista es de quien se espera un tratamiento llamado psicoanálisis, ¿no? No obstante, hay algo en la cuestión de la espera que me parece que es interesante sostenerlo, porque así como la definición del psicoanálisis está fundada en eso que dice Lacan, en la espera, ¿no? Lo que se espera del psicoanalista, de pronto aparece la definición de psicoanalista a la espera de si hay o no un psicoanálisis en esa cuestión, ¿no? En ese sentido, esa función del tiempo, ¿no? De la espera como tiempo, el tiempo que, como diría Milner, no es el tiempo como fin, sino el tiempo como medio, determina un punto de tensión interesante en relación a esa cuestión, ¿no? El tiempo como medio se ve claramente en el uso de Lacan, cuando Lacan toma esa fórmula tan difícil e interesante de yo te demando que me rechaces lo que te ofrezco, porque no es eso, ¿no? Eso no es leído en una linealidad, sino que
hay relaciones que se establecen entre demando, te ofrezco, rechaces, etcétera, que determinan también un punto de tensión siempre en relación a ese objeto que los anuda, que no es eso, ¿no? Que no es eso. Así que, bueno, no hay garantía en el sentido de una definición del analista. Hay algunos acuerdos generales, como por ejemplo que el analista debe haber transitado un análisis, ¿no? Es curioso esta condición porque no parece ser así para los jefes, fundadores, etcétera, porque es dudoso el análisis de Freud. Lacan se ha analizado un poco con Lowenstein. Bueno, en fin, no obstante eso, estamos de acuerdo y seguimos sosteniendo que hay una condición necesaria, pero no suficiente. Necesario fundamentalmente en el sentido que el análisis es una práctica antimimética, ¿no? Puede producir esto en relación a no quedar identificado a los síntomas en cuestión, que hay en juego ahí, pero no es suficiente. No es suficiente porque el análisis de uno, apoyado sobre esa orientación, no va a dar la medida, digamos así, de la posibilidad de sostener otros análisis de otros, ¿no? De lo que se estuvo diciendo la lengua extranjera. Se dice entonces que el análisis debe llegar hasta el final, ¿no? Hay toda una discusión acerca del final. Hay un riesgo siempre en la cuestión del final, que es el paso famoso del análisis terapéutico al didáctico, está todo ese lío siempre, ¿no? Y bueno, vuelta a una idealización del análisis como un bien en sí mismo, otra vez. Con lo cual, efectivamente, abogamos por el análisis de aquel que va a practicar el psicoanálisis, porque de hecho no podemos sospechar que el analista no es más que aquel que dice que realiza una práctica llamada psicoanálisis. La responsabilidad es de él. Eso es un concepto importante en Lacan respecto de su propia responsabilidad, ¿no? Por eso uno nunca se arrepiente de nada de lo que hizo ni da explicaciones, porque bastante tiene con uno mismo, ¿no es cierto? Eso es así. Entonces, bueno, el analista está en relación a ese punto de sin garantía, donde no encuentra efectivamente un significante que lo defina, ¿no? Y lo pone en una situación de lo que se podría llamar una formación permanente. Después, sustitución. Yo tengo muchos amigos, eso es una de las cosas buenas que tengo. No sé si es la única que tengo, pero esa la tengo. Tengo un amigo que es el titular y único integrante de la cátedra de griego de Buenos Aires, Ángel Castelo. Y siempre que hay una cuestión de etimología, le consulto a él y siempre leo las cartas que él me manda porque me parecen muy interesantes. Dice: institución, vamos a lo nuestro. Me dice: institución. La cosa arranca de una raíz indoeuropea que tiene que ver con todo lo que signifique asentamiento, por así decirlo. Observe, maestro, nos tratamos de esa manera, de usted
Un lenguaje muy porteño, ¿no? Sí, muy porteño. Observe que a través de castra, ¿no? No, ya se escuchan, no, que es el campamento, ¿no? Llegamos a Castillo, ligado al apellido del servidor, porque es Castelo, ¿entienden? Castillo, Castelo, y la parte que se ríen. Muy bien. En latín, la cosa se ha especializado en o estar de pie, estar inmóvil. Una variante del anterior está dada por una forma con sufijo nasal, stano, que ha dado lugar a numerosísimos compuestos: statio, status, statura, destituto, etc. Entre los cuales está el que nos ocupa, institutio, que deriva del verbo instituo. El verbo instituo entonces significa colocar en o sobre, instituir, establecer en sentido físico o moral, formar, instruir. De donde institutio, institución, vendrá a significar disposición, arreglo, institución, instrucción, ¿no? Bueno, en ese sentido yo he visto por Facebook, antes decíamos por la magia de la televisión, ahora decimos por la magia de Facebook, y algunas ponencias, y bueno, está este juego de institución, ¿no? De sustitución respecto del verbo y de su institución en el sentido también que está acá en la versión del profesor Castelo. En ese sentido, digamos, su institución, la institución del analista, cómo se instituye el analista, bueno, eso está en relación a lo que decía antes, el analista, el psicoanálisis es lo que se espera, la cura que se espera de un psicoanalista, se instituye en relación a eso. Y su institución es por qué se reúnen los analistas, ¿no? Respecto de qué. Bueno, Luciano Lutero hizo algunas consideraciones. Pareció muy interesante esta diferencia que extrae de Deleuze entre contrato e institución en relación a la institución como la sociedad de los amigos del crimen, de Sade, ¿no? Es muy interesante en relación a una cuestión que voy a plantear ahora. Cuando veía por la magia del Facebook las ponencias, me resultó al principio muy gracioso una posibilidad que tuvo Ana Serra de escuchar, al leer literal el título del simposio, ¿no? Algo que sucede cuando uno lee literal. Ella decía, el analista, coma, su institución, ¿no? Es esa gracia que produce siempre ese cambio de sentido, ¿no? Uno puede callar la coma, decirle al analista su institución y suponer el i o lo que sea, pero está esa coma, con lo cual ella decía, relacionaba esa coma con comer, ¿no? Y decía, somos comidos por la institución. Yo más literalmente que Ana voy a pensar la cuestión en términos de el analista, coma, su institución, como un imperativo, no en el sentido, suene como que el analista coma su institución, ¿no? Que estaría en relación a eso. Bueno, la cuestión de comer tiene mucho que ver con algo que he visto, he escuchado, que se ha planteado en relación al simposio. Tiene mucho que ver con el extranjero. Hay un libro extraordinario de Jean-Claude Milner que se llama
el triple placer, que ahora en la revista de CAR, en la última revista de CAR, del centro de CAR, salió una conferencia que dio Milner nueva, donde hace una ampliación de la cuestión del triple del placer. Bueno, sucintamente Milner en el triple del placer plantea que el triple del placer se refiere a tres preguntas de la antigüedad y cómo se resuelven en la modernidad. Las tres preguntas de la antigüedad son: ¿qué es el placer? ¿Qué es el coito? ¿Qué es el amor? ¿No? Y la relación que hay entre esas preguntas en la antigüedad y en la modernidad. Es en relación a eso que hay que pensar la cuestión del extranjero, porque si no estamos desfasados un poco al decir extranjero soy, ¿no? Y ver qué ética conviene a la cuestión, ¿no? Hay dos modelos que han estado siempre en relación a la cuestión del placer, dice Milner, dos modelos fundamentales. Uno es el modelo de la incorporación y el otro es el modelo del uso. El modelo de la incorporación es el que prevalece en la antigüedad, y el modelo del uso de lo útil está presente, digamos, en otras éticas que no prevalecen en la antigüedad. Por ejemplo, la ética del uso está en relación al cínico, en relación al sofista, que se basa en el hecho de que hay un rechazo de lo útil, en el caso del cínico, respecto de que lo útil entorpece el placer, ¿no? Diógenes andaba con un barril y un cuenco, y en cuanto ve que el niño toma agua con la mano, tira el cuenco porque ya no, ese útil lo está molestando respecto del placer. O está frente a una prostituta y le dice que él con su mano puede darse el placer que ella le podría dar. O sea que se puede decir a partir de ahí que hay personas que en términos de lo sexual tienen la solución al alcance de la mano. Eso es una cuestión. Pues están los sofistas que eran muy atacados por Sócrates porque cobraban, ustedes saben, ¿no? Ese problema de que cobraban hace entrar ya en la mercancía, en la antigüedad de alguna manera, y plantean una cuestión ética interesante, porque Sócrates ataca contra los sofistas en relación de que cobran y pagan, mientras que en la enseñanza platónica el discípulo se tenía que dejar penetrar por el maestro, ¿no? Así que ustedes ya saben, donde no va el dinero, sabrán entender. Bueno, la cuestión del placer es muy importante, entender la physis griega, que tiene que ver con que materia y cualidad se mantienen en cadena, ¿no? No hay ruptura materia-cualidad. En ese sentido, el extranjero mantiene su distinción, ¿no? La distinción no es las señales de distinción, sino la distinción. Hay un libro de Bourdieu que se llama La distinción, que es como un tratado del gusto, en el sentido que el placer siempre está en relación a esta distinción. El placer supone discriminación, etc. ¿No es cierto? ¿A qué voy con esto? Es que hay esa concepción del objeto, lo que causa el placer, ¿no? La causa del placer tiene que ser algo siempre diferente al cuerpo, y el cuerpo deletrea esa causa como efecto, ¿no? Pero hay algo indestructible, quiere decir, en esta relación materia-cualidad. La gota de agua cae al piso y mantiene su cualidad de gota de agua. De esa manera, el extranjero
en el mundo antiguo mantiene, digamos, su distinción. Esto está basado en la primera prohibición que funda la ley de hospitalidad, que es comerse al otro, la prohibición de comerse al otro. Por eso Milner es muy gracioso, no sé si Milner o Martha Nussbaum, pero alguno de los dos plantea que respecto del extranjero, la presencia de la comida en la mesa hace que se sepa que la comida no es el extranjero, ¿no es cierto? Eso es bastante amable cuando uno invita a comer, dice, bueno, está acá la comida, y entonces no sos vos la comida. Muy bien. Eso hace al fundamento de la ley de hospitalidad, y la ley de hospitalidad rige en la antigüedad como la primera ley no escrita. Si ustedes se fijan en cada una de las tragedias comienzan con la ruptura, de alguna manera, de esta ley de hospitalidad, de esta ley de ofensa al huésped. Cuando nosotros hablamos de Edipo, por ejemplo, del complejo de Edipo, si hacemos la grilla que nos propone Levi-Strauss respecto de todas las versiones de Edipo, hay que incluir ahí que Layo, el padre de Edipo, en uno de los despelotes políticos que había tenido en Tebas, había sido albergado en otra ciudad, no me acuerdo los nombres, porque yo me acuerdo de Carrizo, Ramos Delgado, de Chegaray, Saín Capibaraca, pero los nombres de la tragedia griega no me acuerdo, ¿no? Y bueno, parece que Layo secuestró, violó y se fagocitó al hijo de quien lo había albergado, y es por eso que cae luego la admonición sobre Layo, que va a ser asesinado por su hijo. Entonces, ahí está esta cuestión. Bueno, voy a ir pasando más rápido. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en el modelo de incorporación que hace que el coito, por ejemplo, esté signado por una imposibilidad. Está signado por una imposibilidad porque, al ser el paradigma comer y beber, el coito es, el fin del coito, el horizonte del coito es devorarse al otro, ¿no? Y esto es lo que marca un punto de imposibilidad y una prohibición de esa imposibilidad. El amor, bueno, no tiene, ustedes saben, el amor en ese sentido en el mundo antiguo también tiene sus particularidades, no tiene que ver con la naturaleza, se puede enamorarse perdidamente de una oveja, ¿no? No tiene que ver con la presencia, el amante sigue amando al muerto, ¿no? Y tampoco tiene que ver con las cualidades, en el sentido de que el amor es más causa de cualidad que al revés, ¿no? Uno se enamora y empieza a ver cualidades que después, desgraciadamente, deja de ver, ¿no? Muy bien. Milner lo que plantea, ¿a dónde va este hombre con todo esto? Confíen, yo voy a llegar. Milner lo que plantea es que el dispositivo cristiano hace una operación fenomenal, que es la operación de romper la cadena materia-cualidad, ¿no? Todos los milagros de Cristo rompen esa cadena. Hay una cuestión de la resurrección, por ejemplo, que rompe esa cadena, que no es patrimonio nada más que de Cristo, porque también Lázaro es resucitado, ¿no es cierto? Entonces, para un antiguo, digamos así, Sócrates es inmortal, pero lo que lo hace inmortal es su nombre, Sócrates. Porque entre Sócrates vivo y Sócrates muerto no se puede mantener la misma naturaleza. La muerte hace perder las cualidades de el cuerpo vivo. Entonces hay una pérdida irremediable entre la vida y la muerte, ¿no? La resurrección lo que hace es romper esas cualidades, y ahí hay una cuestión que dice acá en el Seminario 21 que es extraordinario para mí, que es que cuando habla del amor divino, dice cuando
hay esa inversión del deseo por el amor divino. La vida se vuelve muerte, en el caso de la resurrección, la vida se vuelve muerte y la muerte se vuelve vida, o sea, se vive muerto en el sueño del otro. Entonces hay una operación, digamos, de la resurrección, en ese sentido, que también va acompañada de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía, ahí tenemos el pan, ¿no? El pan y el cuerpo de Cristo. El pan sigue teniendo la presencia ahí, pero ha cambiado la sustancia, es el cuerpo de Cristo. Está el vino y es la sangre de Cristo. Quiere decir que se ha roto esa cuestión materia-cualidad. Bueno, esa cuestión de la ruptura de materia y cualidad, ustedes entienden que es el motor mismo del capitalismo, en el sentido del fetiche de la mercancía. Hay algo que produce ese efecto de fetiche de la mercancía en la medida en que está esta ruptura de materia y cualidad. En ese punto hay en la modernidad hay una prevalecencia del modelo del uso sobre el de la incorporación, ¿no? No está la prevalecencia del modelo de la incorporación, la cuestión del extranjero, su distinción, sino que a partir de la modernidad va a ser la asimilación, ¿no? Los métodos de asimilación y de tragamiento, de devoración, tienen que ver con esta operatoria del uso y no ya de la incorporación. Miller plantea una cuestión respecto de Sade en el sentido, esta cuestión del uso del cuerpo, ¿no?, del otro, tiene que ver con la cuestión del castillo, ¿no? Ustedes vieron que las fantasías y los desarrollos de Sade se dan en el lugar del encierro, en el lugar del castillo, ¿no? Recuerden que el profesor Castelo me había definido la institución como el castillo, ¿no? Ese lugar de encierro, ese lugar donde el modelo de Sade es el paradigma de la sociedad de amigos del crimen. Entonces, cuando yo leía esto, el analista coma su institución, ¿no?, en el sentido de que se la coma, la institución, recordé que Lacan en un congreso de Zúrich le dice a Leclerc, esto en relación a la cuestión de la IPA y demás, cómete tu Dasein, ¿no? Hay una operación que es similar a la que está en el seminario de la carta robada, cuando Dupin le deja al ministro, en el sobre que supuestamente tenía la carta, ¿no?, le deja una frase que me parece muy interesante. ¿Ya estamos? Bueno. Le dice, bueno, si un designio tan funesto, que si no es digno de Atreo, es digno de Tieste. Ustedes saben rápidamente, la cuestión es esto. Tieste engaña seduce a la mujer de Atreo y le roba el símbolo del poder. Luego Atreo, son hermanos, ¿no?, entre ellos. Atreo, por un engaño, le da a comer a Tiestes los hijos, ¿no? Bueno, después se zafan y se arma todo el lío con Agamenón, Menelao y toda esa banda que no sé en qué equipo jugaban, pero están todos por ahí. Bueno, pero termina en eso, ¿no? Entonces, cómete
to Dasein, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto, con que el analista, ¿no?, se coma su institución, ¿no? Que se coma eso, en el sentido de cuando eso supone las malas artes de la circulación de la política. La cuestión del psicoanálisis está en riesgo no solamente por los ataques que el psicoanálisis produce, sino y muy especialmente por el lenguaje cerrado, como decía Mariano recién, por algo que dice Rudinesco en diálogo con Badiou, la disciplina privada, ¿no? Las instituciones fundadas sobre el nombre de un maestro muerto. Eso es comerse eso que hace ese lenguaje que vuelve sobre sí mismo, que es esa lengua muerta, que es esa cuestión que eso está destrozando el psicoanálisis, porque lo que pasa con el psicoanálisis de grave es que ya no nos da bola a nadie. Bueno, muchas gracias.